Bueno, arranquemos entonces. Dale. Mauri, vos presentás, ¿no? ¿O Franco? Sí, sí, sí. No, no, Eh, desde el consejo, ¿quién hace la intro? Listo. Sí, mira, honestamente, bueno, por ahí no hacemos una intro muy Ok, formal. arranco. En general trato de no, te digo la verdad, de no quitar tiempo a lo que es la exposición y bueno, nada. Dale, Y más que somos pocos acá, así que tampoco tiene mucho sentido perfecto, perfecto. hacer, así que simplemente, bueno, nada, hago para la gente que está conectada. Bueno, Juan Barrero, que tuvimos el placer de tenerlo en el último Congreso Provincial, y bueno, y está con parte de su equipo, entiendo, que es Tomás Mosca y Mauricio Gallero. Y bueno, la idea desde el Consejo simplemente fue tratar de aportar un tema nuevo bueno, que creemos que puede abrirnos puertas. Y bueno, yo en lo personal siempre me generó dudas respecto de si desde la profesión, bueno, de alguna manera, o encauzando quizá alguna parte de la profesión, podemos aprovechar los beneficios que este régimen trae. Así que simplemente un poco eso, bueno, y para eso trajimos a los que saben. Bueno, me gusta sentirme como en casa y hola a todos. La verdad que fue un placer estar allá y acompañarlos la otra vez en el Congreso y bueno, lamentablemente no nos podemos estar viendo como para compartir. Siempre está bueno ir para allá, pero por lo menos podemos seguir virtualmente y después podemos seguir online para poder agilizar. Le agradezco mucho de nuevo por convocarme. Como dijo Mauri, mi nombre es Juan Manuel Barrero, soy socio de Barrero y Asociados. Es una firma especializada en empresas de agro que nació en Trenquelauquen y yo soy la segunda generación y abrimos oficina en Buenos Aires hace 10 años. Y también nos especializamos en el mundo de startups y empresas de tecnología y creamos CFO Startup, que es un poco lo que ven ahí en la pantalla. Es una empresa de servicios impositivos, contables, financieros y legales para startups. Es como un punto único bien focalizado en la industria de tecnología. En la charla voy a estar acompañado por Mauricio Gallero y Tomás Mosca. Mauri es contador y Tomás es abogado. Ambos son parte del equipo que venimos acompañando y asesorando a las empresas de la economía del conocimiento y anteriormente de la ley de promoción de software. Bueno, tenemos por delante 1 hora y media para compartir, debatir sobre la ley. Siéntanse libres de pararme y de que repase cualquier aspecto, tanto a mí como a cualquiera de los chicos. Voy a pasar. Bueno, para comenzar, me parece fundamental comentarles la relevancia que tiene la Ley de Economía y Conocimiento para el país y por qué es importante conocer la ley recientemente sancionada. Esta ley tiene como antecesora la ley de software, como lo decía, que fue aprobada por amplia mayoría, con lo cual se habla de que es una política de Estado, ¿no? Que fueron aprobados desde la Baña en el 2004 la ley de software, después se renovó hasta el 2019, que tuvo vigencia, y bueno, después llegó la ley de economía de conocimiento, que viene a aumentar las actividades y viene a cambiar bastantes cosas, y bueno, durante el 2020 tuvimos marchas contra marchas hasta que se aprobó la Ley de Economía y Conocimiento, aunque aún no entra en plena vigencia con el riesgo que esto significa para todas las empresas, que es la pérdida de beneficio para las empresas durante el 2020, donde hay mucha incertidumbre, menos inversión, mayor, y como digo, mayor incertidumbre. El índice de hoy vamos a hablar un poco de qué es la ley, cómo el contexto, qué significa la economía del conocimiento, después vamos a hablar de los aspectos impositivos y de su aplicabilidad, cómo podemos aplicar a la ley. Y por último, vamos a hablar de los aspectos legales. Y a lo último, desde ya, podemos intercambiar y conversar y ver algunas controversias que podría llegar a generarse y donde también hay oportunidades de asesoramiento. Bueno, ¿qué es la ley? Concretamente, la Ley de Economía y Conocimiento son las empresas que se enmarcan, que usan intensivamente tecnología y que necesitan de capital humano altamente calificado para ser llevadas adelante. Eh,
esto quiere decir que normalmente no solamente puede ser, no solamente tiene que ser una mejora de un proceso, sino también tiene que haber una aplicabilidad de tecnología muchas veces. Pero ahora vamos a ver un poco los ejemplos de las actividades para que ustedes se puedan dar una idea de qué significa el uso de tecnología o uso de talento altamente calificado. La ley abarca actividades como el desarrollo y la optimización de software, la biotecnología, por ejemplo, ya sea las vacunas, creación de semillas, la industria aeroespacial y satelital y audiovisual, los servicios geológicos y de prospección, y servicios relacionados con la electrónica y comunicaciones, por ejemplo, una agencia de marketing, centros de exportación de servicios profesionales, esto dígase Accenture, Ernst & Young, que desarrollan servicios para afuera, pero también podrían ser cualquiera de ustedes mismos profesionales exportando servicios y podrían ser beneficiados por la ley. Investigación y desarrollo, nanotecnología y nanociencia, y la fabricación de bienes 4.0, inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, realidad aumentada, todo lo que significa la industria 4.0. Este sector logró posicionarse como el tercero en importancia a nivel de exportaciones en el país. Primero está el agro y después está la energía. En la pandemia creció notablemente, mientras otras industrias se retraían. Según datos publicados por Argencon, que es la institución que nuclea a las empresas prestadoras de servicios de todos los verticales de la industria del conocimiento, principalmente están las grandes empresas que generan los mayores volúmenes de empleo y de exportaciones. Después hay otras cámaras que agrupan a las empresas de servicio de conocimiento, pero Argencon es un poco la que lidera en esta industria. Esta industria genera actualmente 215.000 personas trabajando dentro de la economía y dólares, que exportamos dólares por 6.100 millones de dólares que, bueno, provienen de este sector y, bueno, por eso se convierte en la tercera economía. Desde ya que con todo el tema del cepo cambiario, esto se ha habido retraído todo el tema de exportación, porque muchas empresas se han reestructurado, pero bueno, digamos, sin duda el cepo genera una gran pérdida, pero la ley es de todas maneras para las empresas que generan exportaciones desde Argentina, es un gran beneficio. Bueno, la ley de economía del conocimiento es, como dijimos, fuente de empleo, divisas, y lo vuelve un rubro muy atractivo para captar talento como potencial cliente de servicios. Además, es un gran potenciador del desarrollo porque las actividades vinculadas a la economía del conocimiento tienen el potencial de aumentar transversalmente la productividad, la cantidad de empleo y las exportaciones. Y como les decía, es el rubro que más creció en la pandemia y es el rubro que demanda continuamente empleo. Todos los países están peleando por ver quién crece más en esta economía, porque es la economía que está generando empleo, mientras las demás industrias, producto de esta economía, están reduciendo el empleo, ¿no? Entonces, y sobre todo hay una potencialidad de generar exportaciones y servicios basados en conocimientos exportables, de generar una balanza comercial positiva que lo hace muy atractivo a que todos los países estén jugando, por decir, como una guerra, a ver quién es mejor en esta industria. Argentina, producto de su nivel educativo, está en una buena posición, pero bueno, siempre tiene algunas cosas. Ahora vamos a ver un poco más. Actualmente, la mayor proporción de exportaciones vinculadas a la economía del conocimiento está en el sector de servicios empresariales y profesionales y técnicos, todo lo que es BPO y toda la industria de Accenture y los Shared Service Center que se han instalado en Argentina. Esa es la industria principal. Uno diría, bueno, es la industria de software la que exporta, genera desarrollos. No, es la industria de BPO, es la industria de servicios profesionales, empresariales y técnicos. Un caso concreto es que los contadores estamos cambiando el modo en el que trabajamos los servicios profesionales, también los abogados, las empresas de traducción, ingenieros agrónomos podrían estar exportando servicios al mundo, y desde ya hoy podemos ver imágenes satelitales y analizarlas y entender y sacar conclusiones desde Argentina para una empresa en Estados Unidos. Segundo lugar, está ocupado por los servicios de entretenimiento, también una sorpresa. Los servicios de entretenimiento
esto quiere decir Disney, por ejemplo, es una de las empresas grandes exportadoras tiene un centro de servicios acá, o todo lo que es videojuegos. Y tercer lugar, lo que es la industria del software o servicios de informática, que prácticamente está en las empresas como Globant o las startups que seguramente las están viendo hoy en los medios. Hoy existen empresas como Digital House, una empresa de educación de tecnología que acaba de recaudar, de argentinos, que acaba de recaudar $50 millones para consolidar su posición dentro de Latinoamérica. Y también tenemos a Coder House, que es cliente nuestro en CFO Startup y recibió su primera inversión semilla con referentes de Facebook, Newbank, y bueno, digamos, esto marca que cada vez se necesitan talento, hay una demanda de este tipo de talento y bueno, por eso hay empresas que desarrollan habilidades mucho más rápido que van fuera de la educación formal. Hasta acá se han podido hacer un panorama de lo que es la importancia de esta industria a nivel local y la creación de la ley que fomenta el desarrollo. Se explica por sí misma, la verdad. Entonces, como toda nueva ley, tiene su laberinto, formalidades, formularios, requisitos, pero también amplios beneficios bueno, hay que dedicarle tiempo a estudiarla, por eso creo que estamos acá y es importante que utilicemos este espacio, también para poder acompañar y muchas veces muchas empresas van a tener que transformar sus modelos de negocio y se pueden llegar a transformar en una empresa del conocimiento, ¿no? Y poder estar promovidas. Bueno, la ley nace con objetivos concretos: aumentar el empleo, mejorar las exportaciones, federalizar la oferta de empleo y transformar el conocimiento en un valor exportable. Pero tal vez el mayor beneficio de esta ley no está en la capacidad de generar divisas, sino en el potencial de crear ecosistemas virtuosos que hacen competitivo al país. ¿Por qué lo digo? Porque esta ley genera vínculos entre pymes y grandes empresas que generan alianzas positivas. No solo se dinamizan las grandes empresas, sino que las chicas también, porque mejoran algún proceso de estas grandes, digamos, ¿no? Entonces le genera a empresas chicas la posibilidad de desarrollar servicios para empresas grandes. En Argentina, gracias, como había dicho recién, gracias a universidades estatales y el alto nivel educativo, tenemos la posibilidad de desarrollar los recursos humanos que se forman y contribuyan al país, transformando la ciencia y la tecnología en un valor exportable con capacidad de generar divisas y mejorar los niveles de empleo que hoy sin duda no se están generando, pero sí tenemos la oportunidad de hacerlo. Todos los países desarrollan el conocimiento porque están desarrollando una industria. Eso es un poco, en definitiva, lo que sucede. Luego este panorama macro me gustaría dejar ya a Mauri para que vayamos un poco a los aspectos impositivos, para que él explique los beneficios que genera esta ley, ir un poco más a la ley y también la aplicabilidad, pero antes quisiera hacer algunas salvedades para quienes apliquen, bueno, es importante conocer. Primero, que la estabilidad de los beneficios es un gris, o sea, no tenemos seguridad sobre la estabilidad. Las reglamentaciones complementarias van en contra de los beneficios en general, y mientras el tiempo corre, desde ya la reglamentación cambia, los beneficios se van licuando. Luego, al finalizar, después cuando terminemos con todos, podemos explorar algunas controversias de dónde podrán los abogados tributaristas también defender a los contribuyentes ante algunas de estas inconsistencias que se generan. Mauri, te dejo la palabra y después seguimos. Bueno, muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Más que nada, ahora vamos a ver un poco los beneficios que supuestamente, bueno, como bien Juan comentaba, los beneficios que actualmente están son los que vamos a mencionar. No existe una estabilidad tal de los beneficios como plantea la ley, porque ahí, a su vez, en los decretos y en las resoluciones subsiguientes, dejó plasmado que dichos beneficios pueden ser alterados, así que debido a la situación económica del país y diversas situaciones, puede el mismo modificar los beneficios. Por lo tanto, los mismos no son tan
digamos, inalterable como lo planteaba la ley en su originalidad. Supuestamente vamos a poner un bono de crédito fiscal de hasta el 70%. Este bono de crédito fiscal está vinculado a todo lo que es las contribuciones patronales que paga la compañía por aquellos empleados que estén relacionados a la actividad de economía y conocimiento. ¿Qué quiere decir? Se puede otorgar un bono mensual de hasta el 70% de todas las contribuciones que paga la compañía por los empleados que están relacionados a la actividad o que están vinculados a la actividad de economía y conocimiento. Acá hago una aclaración y muy importante. Para que dicho bono sea efectivo y que se le pueda otorgar a la compañía, dichos empleados deben estar declarados muy bien en el 931 bajo un código específico que ya la resolución es un código específico que se vincula a un empleado relacionado o vinculado a la actividad económica que estamos promoviendo, ¿sí? Por lo tanto, esto es un tema importante a tener en cuenta porque esto puede generar a que no obtengan un bono por una simple formalidad en el 931, ¿sí? Bueno, el bono de crédito fiscal anteriormente se podrá incrementar hasta el 80% cuando se contraten personal femenino, digamos, personas que se encontraban en situación de, digamos, sin trabajo y cobrando un plan social, travestis, contratación de travestis o transexuales, o también lo que era personal femenino que nunca había tenido relación de dependencia, ¿sí? Entre algunos de los casos. Entre otros de los beneficios, se otorga una rebaja entre el 60 y el 40%, entre el 60 y el 20%, perdón, de la tasa del impuesto a la ganancia. ¿Por qué digo entre el 60 y el 40%? Porque el 60% va a ser para aquellas compañías que estén, digamos, categorizadas dentro del registro PYME como micro y pequeñas empresas, el 40% para las empresas que sean consideradas o calificadas medianas, y el 20% para el resto de los contribuyentes que se consideren grandes contribuyentes, ¿sí? El parámetro para considerar o la categorización, lo sabemos perfectamente, es la tabla de facturación y en relación a los empleados contratados según la CEPYME, que lo informa y que se modifica dicha variante todos los años. Se va a poder, otro de los beneficios, aquellos que se inscriban dentro del régimen de promoción de la Ley de Economía y Conocimiento, que dentro de los gastos deducibles de ganancia, los pagos efectivamente realizados o retenidos de impuestos análogos en el exterior obtenidos por el desarrollo de actividad promovida. ¿Qué quiere decir? Todas aquellas exportaciones que se hayan realizado de actividades promovidas y que hayan tenido un pago análogo o se le haya retenido en el exterior, dichos... ¿Cómo? No, creo que a alguien se le activó por error el micrófono. Perdón, disculpen. No hay problema. Entonces, todos aquellos pagos efectivamente realizados, ya sea de impuestos retenidos o impuestos análogos en el exterior, podrán ser deducibles en el impuesto a las ganancias. Certificado de exclusión de retención y percepción de IVA para aquellos sujetos inscritos en el régimen que revestan el carácter de exportadores de actividad promovida. Acá hay un tema. Luego, en la reglamentación, si bien en la ley lo plantea solamente como para, o lo dejó encapsulado solamente para los exportadores, en la reglamentación especificó también que era para todos los miembros siempre y cuando haya un análisis con respecto al resto de los contribuyentes. ¿Qué quiere decir? Ese análisis va a estar en referencia al IVA y al débito y el crédito fiscal y si tiene saldos a favor o no, o la proyección que tenga a futuro de eso, del débito fiscal que tenga la compañía, ¿sí?
Por lo tanto, la posibilidad del certificado de exclusión no es exclusiva para los exportadores, sino también que se abre el abanico para el resto de los contribuyentes. ¿Sí? Bueno. Si bien hablamos de los, digamos, de los beneficios que tienen, que pueden tener aquellos que apliquen para el régimen, pero ustedes se preguntarán, che, ¿qué tengo que cumplir para poder entrar al régimen? Después les voy a plantear la situación de aquellas sociedades que ya vienen de LPS, y también vamos a ver unos ejemplos prácticos, digamos, con ciertos supuestos de cómo aplicaría y cuál sería el impacto y el ahorro fiscal aproximado de tener el beneficio y no tener el beneficio o estar en una situación normal. Por lo tanto, los requisitos. Existen acá, con respecto a requisitos, los siguientes requisitos son primordiales. Primero, se tiene que acreditar un 70% de facturación total de los últimos 12 meses de actividades promovidas. 70% de total de los últimos 12 meses de actividades promovidas. ¿Qué quiere decir? Del 100% de tu facturación, de tu balance, el 70% tiene que estar relacionado a una actividad de la Ley de Economía del Conocimiento. No se considera, para la inscripción en este momento, no se considera el último balance, sino que se considera los últimos 12 meses de facturación al momento de la inscripción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a partir de, digamos, si yo me voy a inscribir a partir del mes de abril, se va a considerar desde abril del 2020 hasta marzo del 2021 la facturación para ser considerado, para considerar, en el caso que yo esté tratando de realizar la inscripción a partir del mes de abril, los meses a considerar van a ser los últimos 12. Desde entonces, abril del 2020 hasta marzo del 2021. A su vez, se debe cumplir con los siguientes dos requisitos. Primero, acreditar mejoras en la calidad de los productos y servicios mediante la normalización, ya sea de los procesos o de los productos, por normas, digamos, normas estandarizadas, entre una de las cuales, o las más conocidas, normas ISO. Por lo tanto, se deberá implementar el estudio y el análisis de las normas ISO al producto o al proceso el cual esté promovido, y a su vez se tiene que cumplir con la inversión en capacitación o investigación y desarrollo. En capacitación, ahí tenemos que cumplir que en el caso es toda la inversión en aquellos empleados que realicemos en instituciones debidamente calificadas y que estén incluidas en, digamos, en el servicio educativo nacional. ¿A qué me refiero? Que no cualquier curso o cualquier capacitación va a ser considerada dentro o admisible dentro del criterio de capacitación. Y todo lo que es investigación y desarrollo, todos aquellos gastos o sueldos que se destinen para, propiamente dicho, la investigación y desarrollo de nuevos productos o desarrollo de nuevas aplicaciones relacionados a la tecnología y demás, en lo que respecta a lo que es investigación y desarrollo de nuevos productos. También existe un requisito de exportaciones. Dicho requisito se deberá, en aquellos casos, en aquellos compañías que quieran aplicar y quieran cumplir, por ejemplo, de los dos requisitos, por ejemplo, voy a cumplir, acreditar la mejora de calidad mediante la normalización de los procesos mediante normas ISO, y por ejemplo también cumplo el otro requisito y digo, bueno, voy a cumplir con el requisito de exportaciones, en donde voy a tener que acreditar una exportación del 4% de la facturación anual para micros y para microempresas, un 10% para pequeñas y medianas y un 13% para grandes empresas. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros, en primera instancia, a modo de resumen, entonces,
en primera instancia lo primero que tenemos que cumplir es el 70% de que la facturación total del año sea de un régimen promovido, ¿sí? Y después cumplir 2 de estos 3 requisitos que les menciono. Acreditar mejora de calidad, inversión en capacitación o investigación y desarrollo, o cumplir el requisito de exportaciones. Generalmente, dependiendo de las startups a qué se dedique y demás, los requisitos más factibles por los cuales se puede ir a cumplir es acreditar la mejora de calidad y la inversión, ya sea tanto en investigación, la inversión en investigación y desarrollo y la inversión en capacitación. Tengan en cuenta que, y se los aclaro porque era un gris, muchos decían, che, ¿se considera como 2 requisitos inversión en capacitación e investigación en desarrollo? No, lamentablemente no, es un solo ítem, ya sea o voy por inversión en capacitación o voy por inversión en desarrollo, y a su vez tengo que cumplir algún ítem más, ya sea la acreditación de la mejora mediante la norma ISO o las exportaciones. ¿Se entiende a lo que voy más o menos? La mayoría de las empresas que aplican o que aplicaban en la ley de promoción de software iban por investigación y desarrollo, muy pocas iban por, Sí. por la capacitación, y seguramente ese requisito también en la ley vaya más por investigación y desarrollo, que Sí, por básicamente supuesto. son personas, sueldos que uno pone para desarrollar una plataforma, para desarrollar conocimientos, para normalizar, para desarrollar estándares, todo lo que sea para invertir, para mejorar productividad, básicamente, ¿no? Perdón, Mauricio. No, está bien. Exactamente, como comentaba Juan, digamos, y dependiendo, vuelvo a repetir, dependiendo de la actividad de la compañía, lo más factible para lo que es, por ejemplo, startups tecnológicas o demás, es ir por la acreditación de la mejora en calidad y la inversión en investigación y desarrollo. ¿Sí? Bueno, aquellas microempresas que cuenten con menos de 3 años de antigüedad y no puedan acreditar no puedan acreditar la facturación, el requisito que están pidiendo, digamos, de acreditar el 70% de la facturación, pueden ir a inscribirse, pero una vez que solamente se pueden inscribir por 2 años, y cuando ya tengan actividad propiamente dicho, por el régimen de promoción, será evaluado y analizado nuevamente para ver si mantiene el régimen de inscripción o no. Juan, si querés pasar a... No sé si en el chat hay 2 consultas o estoy equivocado. No, estoy. No, yo puse que vayan haciendo consultas, se vayan sacando Listo. dudas respecto a los requisitos o alguna duda hasta acá. Yo les hago una consulta con respecto ahí a capacitación y a investigación y desarrollo. Entiendo que dijeron que es una sola, ¿no? No 2. O sea que si vos invertís en capacitación y en investigación y desarrollo es un ítem, ¿no? Podés hacer las otras. Exactamente. Sí, sí. Si haces las dos, consideran una sola igual. Bien. Exactamente. Okay. Y tenés que buscar una más. Ya, ok. Bien, la duda que me surgió es, en definitiva, con respecto a los requisitos, por ejemplo, de facturación, creo que el último ítem que veíamos recién, ese de las microempresas con menos de 3 años, eso sería lo que aplica para, supongamos que yo quiero iniciarme en esto y tengo una empresa que, supongamos, Claro. hoy por hoy no aplica, por decir una cosa. Sí. Entonces, quizás tengo antigüedad como, no sé, una empresa de prestación de servicios profesionales, pero obviamente como no exporto, no nada, Bueno, hoy no cumple. ahí, Entonces digo, yo podría crear sí. no sé, una empresita, una unidad, digamos, y entrar como micro en esto de 3 años y entonces ya tramitar inmediatamente el beneficio, como para empezar a gozarlo ya desde ahora, me refiero, o entrar al régimen desde ahora, porque obviamente con Sí. Okay. Sí. Pero bueno, va a estar, digamos, tengamos en cuenta que dicha empresa va a tener que cumplir ciertas formalidades que le puede pedir el Ministerio de Producción, ¿sí? No es tan, digamos, no lo dejemos tan a la ligera, che,
me creo Sí, sí, no. una empresa mañana y le pongo como actividad principal una actividad promovida y de cierta manera lo utilizo como puente para... No es tan fácil. Yo creo que va a estar bajo mucho análisis esas compañías, se va a analizar mucho la fecha en la cual fue creada y demás para, digamos, esto mismo que vos decís, digamos, porque va a haber compañías que no cumplan con cierta formalidad y van a querer crear una compañía nueva para entrar en el régimen y la van a utilizar como medio de facturación también de la otra más grande. Entonces, es un tema un poco más complejo, no se puede decir así rápido como decir, che, bueno, creemos una empresa, una micro, ahora nueva para... Yo creo que va a llevar un análisis, va a llevar ver si la empresa hace en el mercado cuánto está, qué productos va a desarrollar y todo lo demás. Creo que lleva un análisis distinto al resto de las compañías. No, además Sí, tenés, sí. La duda me surgía porque justamente si ese tema puede ser difícil, digamos, bueno, por este tema de que obviamente yo calculo que eso se va a controlar, coincido, pero si es así, lo que se me ocurre es que uno tendría que, digamos, arrancar o lanzarse un poco a esto cuanto antes, supongamos, no sé, un estudio, para justamente empezar a generar historias, si se quiere, y con Sí. miras a dentro de un año, supongamos, bueno, ver si llego, que obviamente creo que sería muy difícil en un año llegar al 70% de la facturación. Tengan en cuenta, Pero digo, arrancar cuanto antes con miras a entrar en el régimen. No sé si estoy bueno, pensando mal o bien, digo. no, está bien. Es una buena proyección. Tengan en cuenta lo siguiente, si bien a partir de la semana pasada están habilitados los servicios para realizar inscripciones y demás o presentar las inscripciones, para mi punto de vista no va a haber beneficio para el 2021. Para mí, la mayoría de las compañías que se inscriban, si bien en el 2021, pero todo va a salir a partir del 2022. A lo mejor me dirán, soy pesimista, pero todo se está dando o para ese panorama, ¿sí? Que la mayoría de los beneficios van a ir para el 2022 y va a haber muy poco beneficio para el 2021. Ese es el escenario que se está viendo, que se está hablando y que, bueno, no quiero ser pesimista, pero si bien se va a dar la posibilidad de inscripción, pero ya están corriendo plazos en el sentido de que si no te inscribís en 30 días, no vas a poder contar con los beneficios para el 2021. Por lo tanto, no es tan fácil, no nos hicieron tan fácil porque si bien hace desde enero que está supuestamente las disposiciones para la inscripción, pero digamos los sistemas y las formalidades no estaban dadas, por lo tanto cada vez se complica más para cumplimentar todo y entrar para mí en el 2021. ¿Sí? Otro Ahí, aspecto que tenés es que sin perjuicio de que puedas calificar para la inscripción y que efectivamente logres la inscripción, todas las empresas están sujetas a auditoría permanente, con lo cual todo Sí. cuanto vos declares para lograr la inscripción, si luego no se revalida por por un proceso de auditoría, el beneficio que a la postre te da la ley no lo tenés. Con lo cual no es tan sencillo tampoco, digo, no es sencillo No, calificar y tampoco es sencillo lograr gozar del beneficio de la ley, porque si no es real y no actúas con sujeción a la ley, no encuadrás y no tenés una auditoría que así lo diga, el beneficio no lo recibís. bueno, ahí hay un, Puede ser excluido. bueno, ahí tenemos un tema que se los voy a comentar rápidamente. Como saben perfectamente, es muy parecido a ley de promoción de software y se tienen que, dejando una vez que se te otorga el beneficio, se tienen que cumplir ciertas formalidades. Bueno, se tiene que mantener la facturación, esa facturación y todo lo demás, y se tienen que presentar a su vez declaraciones juradas anuales, las cuales están auditadas y que la auditoría puede rechazar o no en el año si podés permanecer en el régimen o no. Si no llegás a permanecer en el régimen, tengan en cuenta que se tienen que devolver todos esos beneficios que vos te tomaste durante el año que te están analizando
y se tienen que devolver con intereses resarcitorios. Aquí quiero decir, si vos te computaste bonos por 80.000 pesos mensuales porque pagaste las contribuciones y vos considerás, se te otorgaron esos bonos, pero después en la auditoría a fin de año te dicen, mirá, tu compañía no cumplió, no cumple con ciertas formalidades, no estás incluido en el régimen por el periodo 2021, por decirte, y vos te computaste bonos, dichos bonos tienen que ser devueltos. ¿De qué manera? Rectificando la declaración jurada e ingresando el saldo y los intereses resarcitorios. Pasa lo mismo con ganancias. La alícuota, vos te redujiste, consideraste la reducción del 40%, por ejemplo, del 60 o el 40%, pero si no te correspondía, tenés que rectificar ganancia y volver a la alícuota del 30%, la que fuese normal, e ingresar dicho saldo en el caso que te dé y los intereses resarcitorios. ¿Se entiende? Digamos. Es un tema que, si bien al principio tienta, pero también hay que pensarlo y mantenerlo en el tiempo para no tener esos dolores de cabeza frente a la auditoría. Si querés pasamos a los ejemplos prácticos. Agrego que por el contrario también empresas que venían obteniendo los beneficios de ley de promoción de software y que ahora le van a cambiar los beneficios y por ejemplo pasen a pagar más impuestos del que venían pagando, con la estabilidad de la otra y con digamos, con el tema de la estabilidad fiscal, hay una estrategia también de que se va a considerar, es el tema de la repetición. Pagar los impuestos y repetir por los impuestos que uno está pagando, dado el cambio de la ley, digamos. Entonces, hay muchas cosas que iremos viendo sobre la práctica, cómo se van dando, pero bueno, digamos, como dijo Tomás, o sea, si vos te inscribís con una actividad, no es que después podés hacer algo, porque la auditoría te viene y te lo levantan al punto, no es que es una auditoría que pasa, digamos, ¿no? Entonces, Bueno, con hay que respecto ser al muy criterio, riguroso. con respecto al criterio de las empresas que vienen de LPS y que pasan a la LEC, como sabemos, eh, la norma te dice de que vos obtenías, podías hacer el traspaso y obtenías los beneficios contado con los beneficios a partir del 1 de enero del 2020. ¿Sí? ¿Qué pasa? Todas aquellas compañías que actualmente están en LPS, en la mayoría de los casos, no tienen cerradas las auditorías de la última, no tienen cerradas las auditorías del último año de LPS, que es la del 2019. Esto es un retraso que ya viene por parte del Ministerio y de las auditorías. Por lo tanto, llega el momento que tenés que presentar ganancias y decís, che, bueno, ¿qué hago con ganancias? ¿Me tomo, no me tomo? Existen distintos puntos de vista y alguno de ellos es, che, me tomo la alícuota reducida y después, si no me llega a salir la inscripción, lamentablemente voy a tener que rectificar ganancia e irme a pagar la diferencia de ganancias y los intereses resarcitorios. ¿Por qué yo tomaría esta modalidad? Porque después no podés rectificar en menos. Entonces, la opción, para mi punto de vista, sería, me tomo el beneficio, vengo de LPS, me tomo el beneficio como si ya me hubiesen otorgado la ley de economía y conocimiento, y después de última, si me la llegan a rechazar, voy a tener que rectificar ganancias y pago los intereses resarcitorios. Pero en el otro caso, puede surgir que yo me tomo la alícuota del 30%, pago el 30% y después tengo que ir a una acción de repetición. Como sabemos perfectamente, eso es la devolución del Estado al contribuyente, va a ser muy tediosa o te va a generar un saldo a favor que a lo mejor no lo vas a utilizar en el corto plazo. Entonces financieramente te puede matar. Pero bueno, son distintos puntos de vista y hay que analizarlo para cada uno de los casos. Acá les comento más que nada, hicimos un par de casos modelos, más que nada, para comentarles, para que vean más o menos el impacto que tendría.
tengamos en cuenta que en ganancias solamente estamos considerando ingresos, no estamos viendo gastos y demás, porque ya, digamos, cada caso sería muy, muy engorroso y no podemos, pero estamos viendo el impacto solamente en lo que es ingresos, ¿sí? Bueno, vamos al primer caso, que sería en el caso de una startup que está categorizada como microempresa y que tiene una facturación anual de 13 millones, considerando que la facturación es 100% de actividad promovida, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Los 13 millones que tenemos que factura son de actividad promovida. También dentro de los supuestos tenemos que esta pyme cuenta con 7 empleados, de los cuales 4 están vinculados a la actividad promovida y 3 empleados están vinculados a lo que sería tareas administrativas y demás. Como podrán ver, ahí pusimos una remuneración mensual de los 4, suman en lo que respecta a actividad promovida 420.000 pesos mensualmente, que insume en un gasto de 5.460.000 pesos anualmente, ¿sí? Y en el caso de los empleados administrativos, bueno, 195 y 2.535.000, pero para mi análisis no recaba mucho análisis. Entonces digo, bueno, supongamos que vamos a considerar los empleados vinculados a la actividad promovida, que son 4 personas. Como sabemos, el porcentaje aproximadamente de contribuciones patronales con respecto a la remuneración, me olvidé de comentarle, arriba es remuneración bruta, ¿eh? Como sabemos, el porcentaje de las contribuciones patronales es aproximadamente un 20,40%, por lo tanto, la implicancia anual de contribuciones patronales en empleados en actividad promovida es de 517.140 pesos. ¿Para qué lo hago el cálculo? Más que nada lo hago para poder determinar el bono de crédito fiscal, para que podamos ver un ejemplo en ese sentido. Si nosotros decimos, bueno, che, tengo 4 empleados en actividad promovida, me implican una remuneración de 420.000 pesos, pago contribuciones por 39.700 mensualmente, yo voy a poder en el año tener un bono, considerando que nos otorguen un 70%, voy a tener un bono de 361.998 pesos de bono anualmente, que yo lo voy a poder utilizar solamente para impuestos nacionales, que vendría a ser el IVA, y no así para el impuesto a las ganancias, ¿sí? Por lo tanto, yo me voy a poder computar esos 361.998 para el IVA. Consideremos que, bueno, anualmente pago un débito fiscal de 2.730.000 pesos, quiere decir que estando en la situación sin beneficio, tendría que pagar un débito fiscal de 2.730.000 pesos. Si estuviera dentro del régimen de promoción, tendría que pagar 2.368.002 pesos, porque me estoy computando un bono de crédito fiscal de 361.998. ¿Se entiende hasta ahora o no? Bueno. En lo que respecta al impuesto a las ganancias, si queremos ver más o menos el impacto que tendría en el impuesto a las ganancias, vuelvo a repetir, solamente estoy considerando ingresos. Si yo considero que las ganancias, que el impuesto a las ganancias, la alícuota, como sabemos, es del 30%, de esos 13 millones me implicaría, en una situación sin beneficio, un pago de 3.900.000 pesos. En cambio, si estuviera en la situación con el beneficio, el impuesto a las ganancias sería de 1.560.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Una alícuota del 12%. ¿Sí? Una alícuota del 12%, en cambio, en la situación sin beneficio, una alícuota del 30%. Por lo tanto, acá es donde se ve el ahorro realmente en el impuesto a las ganancias.
se ve el ahorro de obtener el beneficio o no. Dejando de lado también que el bono de crédito fiscal también es una ayuda para las pymes bastante grande. Derecho de exportación no lo consideré porque, como bien sabemos, se debe superar los $600.000 en el año para poder pagar el derecho de exportación de servicios. ¿Sí? Tenemos un mínimo no imponible que es $600.000 anualmente. Como sabemos, los 13 millones no superan dicho mínimo, por lo tanto, esta empresa ya estando en situación sin beneficio o con beneficio no pagaría derecho de exportación en el caso de que exporte. ¿Se entiende? Ahora pasamos al siguiente ejemplo. Decimos, bueno, vamos a una pequeña startup, vamos a ver un poco, acá estamos hablando, en términos, vamos a pasar un poco más rápido, porque quiero pasar ya a las grandes, digamos, a las medianas y a las grandes, para que vean el impacto con derecho de exportación. Ejemplo, Mauri? ¿Qué? ¿Lo paso a este ejemplo o vamos al Sí, siguiente? lo comento más que nada rápido. Acá es muy similar al anterior, tanto en la pequeña, tanto en la micro como en la pequeña, tengan en cuenta que la reducción del impuesto a la ganancia es del 60%, ¿sí? Por lo tanto, esto es un ejemplo muy parecido al anterior. Solamente cambian los números y el nivel de facturación incrementó porque lo hice en base a la tabla de la CEPYME y puse el tope de la facturación de lo que se considera pequeña empresa, que serían 79 millones. Pero después, cuando le pasen a Filmina, lo ven, pero es muy parecido al efecto de una micro. Solamente cambia en términos nominales los importes. Si querés pasar el siguiente ejemplo, Juan, y vemos. Bueno, acá entramos en un tema de lo que vendría a ser una empresa categorizada en mediana, tramo 2. Si consideramos, por ejemplo, que dicha empresa tiene una facturación anual de 940 millones, ¿sí? Se considera también que el 100% es actividad promovida, estamos hablando de que dicha empresa ya cuenta con 390 empleados, 365 se dedican a la actividad promovida, 25 no. Hacemos, a su vez, consideramos que dentro de esos 940 millones, consideramos que el 68 millones corresponden a exportaciones de servicio. Acá tenemos los siguientes ahorros. Bueno, en lo que es el bono fiscal, tenemos un ahorro en el bono fiscal de 3.016.000 pesos. En el IVA, dicho importe reducido con el abono, se reduce bastante el impuesto al IVA. En el impuesto a las ganancias, acá, en lo que es una compañía mediana, no se va a reducir la alícuota del impuesto a las ganancias en el 60%, sino que en un 40%, ¿sí? Por lo tanto, la alícuota en vez del 30% queda en el 18%, y el impuesto, bueno, el impacto en el impuesto es bastante grande, pero bueno, la facturación también es gigantesca. Y lo que es derecho de exportación, por ejemplo, en la situación sin beneficio tendría que pagar derecho de exportación por 440.000 pesos, y en el caso de que si tuviera el beneficio no tendría que pagar nada. ¿Sí? Y después estamos en el caso, el siguiente ejemplo es el caso ya de una compañía grande, un Mercado Libre o hay un estilo similar. Juan, si querés pasar. Una compañía mucho más grande, que bueno, acá vuelvo a lo mismo. Esto más que nada, como se podrá ver, el ahorro fiscal lo tenés tanto en el impuesto a las ganancias, la alícuota ya pasa a ser del 24%, quiere decir que la reducción es del 20%, en vez de una alícuota del 30% se reduce al 24%, y acá en este tipo de compañías, digamos, el régimen de promoción les conviene en el caso de ser exportadores por un tema de un ahorro fiscal, ya sea tanto en ganancias como en los derechos de exportación. Después, si querés, no sé qué.
Bueno, ahora les voy a hacer una breve descripción de qué se debe cumplir para aquellas compañías que venían de LPS y que se quieren hacer la continuidad que vendría a ser la continuidad de la adecuación con LEC, ¿sí? Como bien sabemos, hay varias compañías que vienen con el régimen de la ley de promoción de software, y como había planteado la ley originalmente de la ley de economía de conocimiento, que aquellas compañías iban a tener un beneficio o una exclusividad con respecto a al régimen de ley de promoción de software. Como bien como bien dice la ley de economía y conocimiento, todas aquellas compañías que venían del EPS iban a poder contar con el beneficio siempre y cuando se inscribieran y cumplieran con los requisitos de adhesión, iban a poder contar con los beneficios a partir del 1 de enero del 2020 en adelante. Pero no es tan fácil como lo planteaba la ley. Lo que pasa, acá tenemos un tema que lo primero, para poder inscribirse o poder hacer la adhesión de continuidad, lo primero que se tiene que inscribir se tiene que tener es la providencia, y la providencia, la misma, se obtiene con la aprobación de la última auditoría. ¿Qué quiere decir? Sí, si tienen una duda con respecto a los ejemplos prácticos. Yo, Mauricio, gracias. Bueno, no, simplemente era ahí los ejemplos que planteaban recién, estaba Sí. la diferencia en los empleados respecto a destinados a actividades promovidas como administrativos. Quería sacarme la duda si los que son empleados administrativos no entran de la base de ese 70% de beneficio que hay sobre las contribuciones patronales o no. Claro. Esa es una duda. ¿Y cómo los Exactamente. identificamos, digamos? Porque me imagino una estructura, digamos, si hay algo identificado, digamos, vamos a un servicio profesional, que es de nuestra profesión, ¿no? Digamos, ¿cómo Sí. identificamos o qué está en el reglamento de qué es administrativo y qué está, digamos, directamente lo que es la actividad promovida? No sé si se entiende mi consulta. Bueno, ahí hay un tema, como bien sabemos, existe un tema de interpretación muy grande y va a depender de cada uno la interpretación que considere con respecto. Después puede ser objetado en la auditoría el criterio que vos computaste, que vos determinaste, y lo vas a tener que salir a defender, ¿sí? Pero bueno, hay un tema de criterios personales, digamos, no personales, en el sentido de que en realidad son todas aquellas personas o sueldos de aquellas personas que están relacionados de forma directa a la investigación y el desarrollo del producto o la prestación del servicio. Y esto me refiero a que, por ejemplo, te pongo el siguiente ejemplo. Una compañía que se dedica al desarrollo de programas o plataformas, ¿sí? Como bien sabemos, todo lo que va a ser sueldo de desarrolladores, IT, ingeniero en sistemas, es factible que sea considerado en un empleado digamos, vinculado a la actividad promovida. Pero yo te planteo el caso de un comercial que vende ese producto, el caso de un comercial, el caso de el empleado administrativo que liquida sueldos. Entro también en discusión, hay un tema muy discutible que es el sueldo de recursos humanos, porque tiene una proporción dedicada a la selección de todo lo que es IT, desarrolladores y demás. Entonces yo también lo podría interpretar que, por ejemplo, en base a las búsquedas que hizo en cada uno de los meses, proporcionar el sueldo de recursos humanos y decir, bueno, un porcentaje para mi punto de vista está vinculado a la actividad promovida y otro porcentaje del sueldo no, ¿sí? Hay muchas variantes, hay que verlo en cada una de las compañías y analizarlo en sí, en ese contexto. ¿A qué voy? ¿Puede ser discutido o no discutido el criterio que vos tomás? Sí, puede ser discutido y puede ser discutido por la auditoría, y ahí vas a tener que ir vos con tu fundamento y decir, bueno, yo consideré a tal persona, por más que vos la consideres que es administrativa, para mí es actividad del régimen promovido porque, no sé, desarrolla tal actividad que está vinculada a la actividad promovida. ¿Se entiende? Pero bueno, vuelvo a repetirte, hay
ciertos empleados que están en un gris y que va a depender de la interpretación de cada uno y de la auditoría y de la compañía. Nosotros, vos me Es un decís, tema de prueba, ¿no? Como es un acá tema de prueba, es un tema de que, por ejemplo, si vos, por ejemplo, decís, fulanito lo pongo como que es actividad promovida, y fulanito, vos sabés que es abogado, tiene el título de abogado, y vos sos desarrollador de software y de plataforma, y vos me vas a decir, bueno, ¿por qué lo pusiste a fulanito, o justificame por qué lo pusiste a fulanito como dentro de los sueldos de actividades promovidas? Y porque él vio el marco legal de las plataformas y todo lo demás. Bueno, ahí entramos en un tema discutible, ¿sí? Pero bueno, hay ciertos sueldos o ciertos gastos que la auditoría te lo va a discutir, pasó en el EPS, como te puedo comentar, hay casos en el cual discutieron la inversión en computadoras de los desarrolladores o impugnaron gastos en inversión de computadoras de los desarrolladores. Y vos me decís, no, bueno, pero vos sabés perfectamente que estas computadoras son para el desarrollador. No, a mí vino la auditoría y me dice, yo cómo sé que esa auditoría, que esa computadora la utiliza un desarrollador o lo utiliza un administrativo. ¿Sí? Entonces, existen ciertos criterios y depende también quién te audite y qué criterio tome cada uno. ¿Sí? Tengamos en cuenta que hay varias interpretaciones de la norma que lamentablemente las tienen que hacer las compañías y, digamos, recolectar la mayor cantidad de pruebas y fundamentos que ellos consideren para poder defenderlas frente a la auditoría. No sé si te respondí, Bien. pero bueno. No, gracias. No, sí, perfecto. Era una cuestión quería el panorama Es general, digamos, complejo. y lo del porcentaje, eso quería saber también si se podía, o sea, entiendo eso que a veces un sueldo puede ser no netamente administrativo. Sí, se puede Entonces, dividir. está, Se puede listo, dividir en perfecto. porcentaje. Vos podés decir que una persona, un desarrollador, puede estar vinculado un 80% a un proyecto y después un 20% a otra cosa. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, ahí necesitas mucha información de la compañía, porque ellos te tienen que prestar esa información para poder determinar o llegar a ese cálculo. Bien, gracias, Mauricio. No, nada. Bueno, acá seguimos con, como les había dicho, solamente van a poder, digamos, aplicar todos aquellos que tengan la última auditoría cerrada. ¿Sí? No hay forma de aplicar antes. Si ustedes me dicen, che, Mauri, ya tengo habilitado el sistema, me inscribo todo, te va a permitir inscribirte, pero no vas a poder avanzar porque lo primero que te van a pedir es mostrame los papeles de la última auditoría que tenés aprobada y que cumpliste con todo lo de LPS para atrás. Por lo tanto, si no tenés la auditoría cerrada, lamentablemente para mi punto de vista es, digamos, es perder el tiempo tratar de iniciar el trámite. ¿Sí? Sí, y también contemplar que hasta el 15 de agosto las empresas van a tener la posibilidad de mostrar la voluntad de continuar en la ley, con lo cual también ahí tenés un tema de tiempos que apremia. Sí. Como les dije, como les comenté, en cierta manera todo este retraso, tanto de la auditoría, todo, no sé hasta qué punto lo hacen agrede, porque para mí no quiere que nadie obtenga los beneficios retroactivos del 2020, porque no se olviden que esto implica que el gobierno tiene que dar plata. ¿En qué sentido? Que si ustedes tengan en cuenta una compañía que aplique y que obtenga el beneficio a partir de enero del 2020, consideren que tienen bono de créditos fiscales desde enero, acumulados desde enero del 2020 hasta ahora. ¿Qué quiere decir? Todos los meses se le va a otorgar un bono desde enero hasta ahora. Ese bono lo va a poder utilizar para pagar el IVA e implica si lo ves en una sola compañía, sí es poco, pero si lo ves en el universo, es mucha guita, digamos, mucha plata que el fisco dejaría de recaudar. ¿Sí? Entonces, en cierta manera, yo lo estoy viendo como que es agrede
el retraso de la auditoría, es agrede el tema de que los plazos que pusieron, plazos irrisorios para digamos, confirmar la adhesión, por lo tanto lo veo como agrede en el sentido de que obtengan dicho beneficio la menor cantidad de empresas. Suponiendo que cumplís y decís, bueno, yo ya tengo cerrada la auditoría, cumplo con el requisito formal y digo, bueno, me voy a inscribir. La inscripción se realiza en primera instancia mediante conclave fiscal, mediante la página de AFIP, en un servicio del régimen de la Ley de Economía del Conocimiento, el cual se comienza con una inscripción ahí, y después dicha inscripción se continúa con el usuario que se tiene en trámites a distancia en el Ministerio de Producción y Trabajo, ¿sí? Para aquellas empresas que vienen del EPS, dicho usuario y dicha clave ya la tienen porque vienen trabajando años anteriores con la misma plataforma y la deben tener porque se presenta tanto la declaración jurada mensual como la declaración jurada anual, se presenta bajo dicha modalidad o dicha plataforma. Dejando de lado eso, se tiene que cumplir con lo expuesto en la última disposición, en la disposición número 11 del 2021, que fue publicada, si no mal recuerdo, en febrero, que aquellos que ratifiquen la adhesión deben cumplir con el formulario anexo número 9, que dispone dicha disposición, en donde, bueno, pide datos de la compañía, pide a su vez, ahí pide también copia de la última auditoría, que acá está en el mismo, se debe adjuntar lo siguiente. Bueno, declaración jurada personal y de masa salarial, declaración jurada de exportación y su documentación respaldatoria, certificado de libre deuda, se solicita mediante conclave fiscal al fisco, es el certificado de libre deuda de obligaciones, perdón, el certificado fiscal de libre deuda para contratar, ese es el que se pide para mediante páginas AFIP. Después se debe pedir un certificado de libre deuda emitido por entidades en cumplimiento de obligaciones laborales y gremiales. Les quiero comentar un tema acá. Como bien sabemos, no todos los gremios van a emitir dicho certificado y va a ser muy engorroso solicitarlo. Por lo tanto, dicha solicitud se subsana mediante una nota en carácter de declaración jurada y con membrete de la compañía y firmada por un director que asume diciendo de que no tiene deuda tanto gremial como laboral, ¿sí? Por lo tanto, el modelo ya está, creo que es uno de los anexos, el modelo ya está dispuesto, en donde dice que la compañía tal declara bajo declaración jurada que no poseo, digamos, tanto deuda laboral como gremial, ¿sí? Porque optaron por esto porque no todos los gremios tienen un sistema o estandarizado ya la deuda o supuestamente, digamos, el registro de todas las compañías como para emitir un certificado en la brevedad. Bueno, certificado fiscal de libre deuda para contratar se baja de la página de AFIP. Y el último punto, como se los había comentado, la providencia de la Dirección Nacional de Desarrollo Económico. ¿Y qué significa esto? Es, digamos, la nota en donde dice que si estás aprobado o no en la ley de promoción de software, o si tuviste algún ajuste y diste consentimiento de dicho ajuste. ¿Se entiende? Por ejemplo, si la auditoría te dijo, vos presentaste tu declaración jurada anual y tus gastos fueron de la actividad de 1 millón y en la auditoría te dice, no, en realidad tus gastos por actividad promovida son de 900.000 pesos, tenés que hacer un ajuste de 100.000, si vos aceptás ese ajuste, rectificás, a eso se llama la nota del consentimiento de ajuste propuesto. ¿Se entiende más o menos? Bueno, si querés pasa a la segunda pantalla y le dejo el tema a Tomás, cualquier cosa, cualquier duda, estoy a disposición.
Fue un gusto. Bueno, si no hay dudas, les aporto un punto de vista legal de la ley. Es una ley muy descriptiva, muy enumerativa de cómo acceder al beneficio, con lo cual, digamos, desde el punto de vista de la empresa que pretende acceder al beneficio, de lo que se trata es de estar pulcro. Y cuando digo pulcro es no tener deuda fiscal, no estar en el REPSAL, que es un registro en donde se hace constar las empresas que tienen sanciones laborales y demás. Pero, digamos, desde el punto de vista legal, de la propia ley no hay mucho para mencionar, más allá de cumplir con los recaudos propios de la ley para acceder al beneficio. Pero sí me gusta hablar de la ley desde el punto de vista del espíritu de la ley. Porque una ley no es una isla, siempre está en interconexión con un plexo normativo más amplio, que forma todo un ecosistema normativo que lo rige. Esta ley tiene remisiones al impuesto a las ganancias, la ley de impuestos a las ganancias remite a la Ley General de Sociedades, la Ley General de Sociedades remite al Código Civil y Comercial. Digo, es un ecosistema normativo y no es una única ley. Esta ley de economía de conocimiento, como tal, es una pieza de un rompecabezas, digamos, atractiva, pero que debe conjugarse con todo el plexo, con todo el ecosistema legal en el que convive e interactúa. Y para poder ser más claro en lo que estoy diciendo, y cito como antecedente la ley antecedente, la Ley de Promoción de la Industria del Software, que fue dictada en el año 2004, muy orientada al desarrollo del software como fábrica de software y limitado a eso. La novedad de la Ley de Economía del Conocimiento es que amplía los rubros, como explicó Juan Manuel al inicio, permitiendo que muchísimas otras actividades, incluso profesionales como los abogados o los contadores, califiquemos para acceder a los beneficios de la ley. Dicho esto, digamos, yendo al tema del espíritu de la ley, yendo al espíritu de la ley, lo que digo es una política de Estado y como plexo normativo coexiste con una circunstancia determinada. Cuando en el año 2004 se dictó esta primera ley de promoción de la industria del software, la circunstancia era un país que venía de una ruptura económica, política e institucional, que estaba despegando en medio de un auge del precio de los commodities y que había recursos disponibles para dirigir a una actividad específica. Esta circunstancia, por eso digo que la ley es la ley, su ecosistema y su circunstancia. La circunstancia de entonces no fue la posterior, cuando por escasez de recursos disponibles para fondear un aspecto de la industria, se empezó a retasear el recurso dirigido al área de desarrollo industrial, tal como recién Mauricio indicaba que parece ser adrede la exigencia de ciertos requisitos de dificultoso cumplimiento. Independientemente de eso, siempre existe la doctrina de los derechos adquiridos para las empresas que vienen desde la ley anterior, lo cual debería permitir una solución de continuidad de ley a ley para que las empresas puedan recibir esos beneficios. Ahora bien, esto de que la ley de economía del conocimiento es una pieza de un rompecabezas. Es muy buena la ley, pero es una pieza del rompecabezas, no es el rompecabezas completo, no es el ecosistema completo y no es la circunstancia. Y para explicar esto, me gusta citar como antecedente lo que ocurrió en 3 países que son pioneros y líderes en materia de economía del conocimiento o de industrias vinculadas a esta actividad, que son la India, Irlanda e Israel. En el caso de la India, identificaron las actividades vinculadas a las nuevas tecnologías como un área de desarrollo y de rápida, de darle apoyo político ya en los años 70, cuando recibieron a IBM y otras multinacionales que se dedicaban al desarrollo de software. Los primeros intentos de promover la actividad residían en otorgar beneficios fiscales a las empresas desarrolladoras de software para que pudieran importar hardware.
prueba-error, funcionó, pero no fue el disparador del área de industria, sino que esto ocurrió en los 90 cuando a la normativa de promoción de la industria del conocimiento se le agregó una circunstancia, que era la facilidad para el flujo de capitales. Entonces, ingresan a la India capitales de riesgo, ávidos de proyectos interesantes, escalables, y ahí se produce el boom de la industria del conocimiento en la India, muy direccionada a las factorías de software, pero en definitiva con un alto crecimiento en cuanto al producto exportable y a la cantidad de puestos de trabajo que ocupa la industria. En Irlanda pasó algo equivalente, se empezó a definir su perfil industrial en la posguerra, y en los 70 empezó a buscar la beta de la economía del conocimiento, y solo en los 90, cuando en su vinculación con la Unión Europea, Comunidad Europea en aquel momento, empezó a levantar restricciones para el flujo de capitales, encontró en una solución creativa para el momento, que era un venture capital mixto, 50% estatal, 50% privado, pero de gestión pública, la promoción de los nuevos proyectos, startups y demás. Logró, con esa circunstancia que se acopló a los beneficios de la legislación, un crecimiento sostenido del área de la industria del 20% interanual, sostenido durante años, con creación de 400.000 puestos de trabajo anuales, lo cual llevó que a principios de milenio, por ejemplo, tuviera una tasa de desempleo del 4% Irlanda. Y el otro país que cito como antecedente, para volver a decirles, la ley es buena, pero requiere de circunstancia para cumplir sus cometidos, es Israel, que históricamente, y siempre digo yo que tal vez por una necesidad de ir por el lado de la investigación del desarrollo, porque sin conocimiento Israel es un desierto. Entonces, forzado por su circunstancia, invirtió en investigación y desarrollo desde siempre y logró posicionarse como un país líder en economía del conocimiento y en actividades conexas y desarrolladas. ¿Cómo lo hizo Israel? Con un apoyo estatal, que puede ser lo que en Argentina tenemos a través del Fonsoft o el Fontar, que son programas que funcionan bastante bien, créditos blandos, pero fundamentalmente con una solución equivalente a la de Irlanda, un recurso estatal de captación de fondos privados para redirigirlos a las empresas, a los emprendimientos vinculados a la economía del conocimiento, y potenciarlos desde la actividad privada. Tan grande fue el acierto del gobierno israelí en desarrollarlo de este modo, que recuperó más dinero por vía de la inversión del capital de riesgo que por los créditos blandos que iba otorgando a las empresas. ¿Por qué? Digo, ¿qué tiene que ver todo esto con la ley? Tiene que ver y mucho. Porque de vuelta, la ley en sí misma es muy buena. En su ecosistema normativo puede ser aceptable, pero si la circunstancia no es la adecuada, para los servicios que enumera la Ley de Economía del Conocimiento, que, salvo un ítem, son todos servicios exportables que se materializan como exportación con la facturación. No tienen despacho de aduana. Si yo no emito factura, no tengo la exportación materializada, con lo cual digo, si yo voy a desarrollar una empresa de software, válidamente puedo contratar un programador en Uruguay y genero la facturación desde Uruguay, y son servicios fácilmente fugables. Las legislaciones tienden a ser atractivas, a ponerse bonitas para atraer a los inversores y para asegurar la erradicación del emprendimiento, pero si la circunstancia no ayuda, como el desdoblamiento cambiario de hecho que tenemos no ayuda, los beneficios de la ley se licuan y hacen que cuando contadores y abogados brindamos el asesoramiento inicial a un emprendedor, la jurisdicción local, con el control de cambios, el desdoblamiento cambiario de hecho, las dificultades para girar divisas al exterior y demás, se torne poco atractiva. Entonces, una ley que es buena, como esta que explicó con claridad Mauricio, termina convirtiéndose en una herramienta para pocos y no para todos,
porque hay empresas que efectivamente se pueden beneficiar porque por diferentes circunstancias no pueden fugarse, entiéndase el verbo que uso, cuando hablo de radicarse en otra jurisdicción. Llevado a la práctica, válidamente, por ejemplo, me tocó asesorar una empresa que concursó en precios en una licitación chilena, del ferrocarril chileno, de la empresa estatal chilena de ferrocarriles. Y al momento de cotizar, desde Argentina, no era competitiva en dólares con una empresa colombiana, porque la significancia para el chileno pagar esa cantidad de dólares era tanto mandarlo a Colombia como mandarlo a Argentina. El colombiano lo recibía en dólares y lo guardaba en dólares, y el argentino tenía que liquidarlo en pesos al tipo de cambio oficial. Entonces digo, la circunstancia es importante para el asesoramiento inicial del contador y el abogado a las empresas. Y para cerrar mi intervención y este aporte, digo, aún con circunstancia adversa, porque la circunstancia macroeconómica adversa o cambiaria adversa, sabemos que la Argentina es cíclica y va y viene y cambia. Lo que podemos asegurar para que en el asesoramiento inicial no equivocarnos es, si tenemos una empresa que califica para esta ley y que tiene un objeto de actividad escalable como la mayoría de las startups tecnológicas, tal vez tengo esta mirada porque está bien CFO o startup, pero digo, cuando asesoramos una empresa tecnológica, que son las que más pueden escalar y tienen una vocación de internacionalización enorme, porque son servicios internacionalizables con mucha facilidad, buscar vehículos jurídicos que admitan con fluidez y flexibilidad la captación del capital inversor. Creo que con cualquier circunstancia ese es un elemento que podemos usar para complementar los beneficios de esta ley, porque si no tenemos el vehículo flexible para captar la inversión de un capital semilla o de un inversor ángel o de un venture capital, digamos, vamos a igualmente tener un techo en el crecimiento de ese proyecto que no va a ser compensado con los beneficios de la ley. Después de haberlos escuchado a ustedes de cómo funcionan las SAS en La Pampa, ahí tenemos nuevamente mi ejemplo de la ley y la circunstancia. Porque la SAS es excelente, pero la circunstancia de capital la torna prácticamente inoperativa, y tal vez en La Pampa u otra provincia funciona perfectamente. Nada, creo que está por todo el punto de vista legal de los beneficios de la ley. Bueno, no sé si tienen preguntas o algún caso que quieran discutir o lo que sea. Sin duda, muy interesante. Gracias, Mauri. Gracias, Tommy. La aplicabilidad de la ley va a ser seguramente muy baja respecto al potencial que debería tener, producto de todo lo que dijo Tomás. Las empresas que más van a estar orientadas a aplicar son las que tienen todavía mucha facturación en Argentina, mucho cliente en Argentina, y seguramente las que tengan más clientes en el exterior lo van a estar evaluando y esperando a ver qué pasa, más que aplicar. Con lo cual, las que más exportan y las que más deberían beneficiarse por instalarse en Argentina, es probable que todavía no lo hagan. Entonces, las que lo van a hacer rápidamente seguramente son las que tienen muchos clientes en Argentina y gran parte de su facturación sigue siendo Argentina por el tema de impuestos a las ganancias. Pero bueno, eso es un poco lo que va a pasar en la realidad. La ley de promoción de software al inicio, cuando se inició, aplicaron pocas empresas y después se fomentó mucho más. Al inicio se tardaba mucho tiempo en que te aprueben, se tardaba casi un año, y después hasta el 2019, que estuvo el último año de vigencia, en los últimos años del gobierno de Cambiemos, logró bajarse a 4 meses, con lo cual era muy bueno eso, era bastante eficiente. Y lo que dice Mauri, que es probable que en 2021 muchas de las empresas que apliquen no van a llegar a tener el beneficio en este año, eso también es cierto. Pero no sé, me gustaría por ahí ir a casos concretos que tengan ustedes, que quieran discutir, que podamos conversar.
nos quedan algunos minutos, así que estaría bueno que vayamos a preguntas. Perdón, pero voy a preguntar algo básico y llano que siempre fue el interés, y porque la verdad que no he visto con detenimiento por ahí la ley, pero justamente los servicios profesionales, por ejemplo, nuestros, de los contadores, o como decía Tomás, de los abogados, si nosotros, porque yo, no sé, personalmente siempre fantaseo y consciente de que tal vez simplifico un poco, ¿no? Pero digo, con lo de la evaluación, y que obviamente es una traba importante hoy, pero sí, digamos, creo bueno, que somos, no, o sea, al evaluar somos un poco más competitivos para justamente exportar, o sea, en cuanto a precios, ¿no? Con el exterior. Entonces, supongamos que, no sé, me consigo esto, alguien, no sé, me estudio la legislación española y empiezo a asesorar fiscalmente a un cliente español. Eh, Mi duda es si eso por sí solo, que yo sería un contador, por ejemplo, que me dedico a asesorar fiscalmente a una empresa que está radicada en España, con lo cual entiendo que yo estaría exportando un servicio de asesoramiento, mi conocimiento, si eso por sí solo ya me alcanzaría o sí o no, o adicionalmente sí o sí es requisito que yo haga tipo esto, lo que veíamos, alguna, no sé, que aplique tecnología o que demuestre, no sé, algo adicional, o solo por el mero hecho de exportar un servicio ya entraría. Capaz que pregunto, perdón, algo muy básico, pero... No, estás en lo cierto y tenés la oportunidad. Sin duda, más allá de la ley, la oportunidad está. No es la ley la que te da la oportunidad. La ley te puede llegar a dar beneficios fiscales, pero la oportunidad está por un tema cambiario, por un tema de lo que es la evaluación de la moneda local, pero en definitiva, sí, la oportunidad la tenés y de hecho nosotros de alguna manera hacemos eso, exportamos servicios profesionales en Latinoamérica, Estados Unidos principalmente, pero digamos, la oportunidad está y desde cualquier lugar del mundo, desde de Castex hasta Purmamarca, podemos estar exportando servicios a Asia, a Estados Unidos, a Europa, a España. Obviamente que la exportación de servicios tiene que ver también mucho con las zonas horarias y eso va a influenciar mucho, y obviamente lo cultural. Hay muchos aspectos a considerar a la hora de exportar servicios y cada vez hay servicios, ustedes conocen, están de cerca de la profesión y las cosas tienden a simplificarse, a automatizarse y cada vez el valor humano empieza digamos, un poco la naturaleza del profesional empieza a cambiar. Entonces creo que hay una buena oportunidad y estás en lo cierto, Mauri, de estar fantaseando, digamos, metele para adelante. Genial, No sé gracias. si, o sea, si vos hoy empezás y tenés una facturación en el exterior, obviamente que podrías aplicar, digamos, a la ley. Bien, genial. Gracias. Después tenés que analizar las circunstancias, digo, porque tal vez por la circunstancia te conviene hacer otra cosa. Me contaron, ¿eh? Me Claro. contaron. Pero digo, siempre la circunstancia influye en la toma de decisiones. Sí, sí, ni hablar. Yo creo que lo valioso es el mantenimiento de la línea de trabajo. Digo, creo que es una novedad para Argentina que desde el 2004 se sostenga una política que cuando pasa por el Congreso sale casi por unanimidad, que digamos, creo que es lo que necesitamos, independientemente de lo que uno piense políticamente, creo que necesitamos marcar nortes y sostenerlos en el tiempo, y con independencia de que la circunstancia actual conspira contra las bondades de la ley, creo que como es una política de Estado y la cosa va y viene, porque la circunstancia es un vaivén, está bueno interiorizarse, conocerla, saber que existe la herramienta, sabemos que independientemente de la circunstancia hay un montón de empresas que se pueden beneficiar con esto, pues están cautivas del sistema local. Entonces, es una herramienta que realmente vale la pena explorarla, conocerla, saber aplicarla. Estamos a disposición para las consultas que tengan en cualquier nivel de consulta, tanto legal como contable.
¿Han tenido alguna consulta de algún cliente o ven algún cliente que pueda llegar a ver una oportunidad como para ustedes asesorarlos? ¿Tienen alguna duda respecto de la aplicabilidad de algún cliente? No, nosotros concretamente en lo que es, o sea, exportar o eso, no. Sí hemos tenido por ahí, hablo yo en el caso particular, dudas, pero con respecto, por ejemplo, a esto del tema cambiario o de girar divisas al exterior, por ejemplo, pero han tenido que ver con algún giro de dividendos, por ejemplo. Pero bueno, en definitiva impacta en esto, porque si yo... En verdad tenemos un caso, por ejemplo, nosotros que es un programador justamente que labura para una empresa de Estados Unidos y bueno, no está en relación de dependencia, factura y obviamente cobra, pero claro, al especificárselo a tipo de cambio oficial es como que te imaginas que en gran parte, o sea, pierde todos los meses plata, básicamente. Entonces, eso es obviamente que es un bajón, porque bueno, de repente uno de los atractivos, creo, de alguien que piensa en esta alternativa, es decir, bueno, si me obligan a traerlo y a cambiarlo al tipo de cambio oficial, bueno, obviamente que no está tan bueno, ¿no? Pero bueno, entonces sí nos han preguntado un poco vinculado con eso, che, pero ¿y si abro una cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos y dejo la guita ahí, o sí la tengo que traer? Ese tipo de cosas por ahí que son, creo yo, como un segundo paso, ¿no? O sea, una vez que estoy, y bueno, si hay alguna manera, obviamente legal, bueno, de un poco no ser presa de esto, ¿no? De estas cosas. Por lo menos digo, no sé, o traer Sí, una parte, qué sé yo, me tenemos traigo, yo diferentes digo, con el casos, 20% me muchos alcanza y el de, otro 80% lo dejo allá, ¿viste? Cuando tenemos vos, muchos cuando de vos, casos. perdón, Juan, cuando vos materializás la exportación con la emisión de la factura, automáticamente quedas obligado a liquidar la divisa, con lo cual no la podés dejar en el exterior. Por ahí lo que puedes hacer es tener una empresa en el exterior que facture el servicio, en lícito lo declarás, entonces vos le declarás al fisco que tenés en el exterior una empresa que es de tu propiedad, que presta esta clase de servicios, que tiene en cuenta en Estados Unidos tantos dólares, y cuando los declarás en Argentina, los declarás al tipo de cambio oficial. Pero no estás obligado a liquidarlos porque no hay exportación. Sos un inversor con una Claro, inversión en el extranjero. exacto. Pero bueno, en mi caso eso es un poco tal vez no sé, lo que de repente veo un poco así que puede llegar a alguna ingeniería de este tipo, digamos, ¿no? Eso es lo que cuando yo decía las circunstancias que compiten contra esta ley son estas cosas, que son Claro, variables, que cambian de gobierno a gobierno a veces, o por una coyuntura internacional que incluso excede al gobierno nuestro. Entonces son circunstancias que matizan el ecosistema y que hacen que lo que hoy puede ser bueno, mañana no. Que es lo que, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de la SAS, ocurrió en Capital. Hace 3 años era una herramienta gloriosa y hoy se convirtió en un dolor de cabeza. Yo nunca la recomendé igual, pero bueno, es una herramienta que... Pasa que a los abogados nos gusta escribir los documentos y antedatarlos, y las sociedades anónimas simplificadas, como es todo digital, no podés antedatar. Entonces, por eso, como nos sabemos falibles y que nos equivocamos, hay que enmendar, preferíamos ir todo a los libros físicos, ¿viste? Y poner abajo, lo testado vale, y estábamos todos felices. No sé si Jorge o alguien quiere hacer alguna pregunta de los que no han hablado y que no hemos conocido. Jorge, puedes poner la cámara si no estás muy despeinado. No, en principio no. Más que nada uno está abierto a la posibilidad de explorar este tipo de situaciones que eventualmente un potencial cliente le puede ser de utilidad, ¿no? Totalmente, Pero sí, bueno, y muchas veces difundirlo hace que aparezcan las oportunidades también, ¿no? claro. De difundir este tipo de cosas es importante porque muchas veces hay mucha gente que no las conoce. Bueno, no sé si creo que estamos en horario. Quiero agradecerles y bueno, de ya que cuentan con nosotros para cualquier consulta sin compromiso sobre algún tema. Y bueno, la verdad ha sido un placer
compartir con ustedes nuevamente. Ojalá que pronto nos podamos ver presencial y que lo pase a buscar a Tomás por Tranquilao, que ni sigamos para La Pampa. Pero bueno, nada, un gusto, chicos, gracias y felicitaciones por todo lo que están haciendo y por todas las iniciativas que hay en el Consejo. Bueno, muchas gracias, un gusto también, bueno, para Tomás y Mauricio Tocayo, que no los conocía. Bueno, yo por mi parte, nada, lamento que por ahí hayamos tenido tan baja audiencia, pero bueno, son cosas que pasan, la verdad que siempre es un desafío, acá en La Pampa siempre digo que a veces, bueno, nos cuesta introducir, siempre vamos con un poco de delay, pero bueno, creo que es el camino, creo que un poco es esto, es traer cosas nuevas, es difundir un poco cosas nuevas que tal vez nos pueden representar oportunidades. Así que bueno, ojalá bueno, que podamos más adelante hacerlo con un poco más de audiencia y de gente y bueno, y a seguir intentando y esforzándonos. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes también, gracias a todo el equipo. Nos estamos hablando. Chao, chicos, muchas gracias por todo. Muchas gracias, hasta luego. Buen martes. Gracias.